Sobre las 4 de la tarde, sin duda, el asunto del día, el asunto de las últimas horas en España. El recorte que destinará el Ejecutivo de Mariano Rajoy, o el recorte, mejor dicho, que va a aplicar a partidas como la sanidad y educación, recordemos, además, transferidas a las comunidades autónomas. Está con todos ustedes Carmen Guaita. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Guaita es vicepresidenta de AMPE, que es la Asociación Nacional de Profesores Españoles. Las últimas declaraciones, las de Esperanza Aguirre, apuntando a que si es necesario, partidas como la educación se devuelven al Estado. ¿Cómo han encajado ustedes estas informaciones? En principio, la del recorte. La verdad es que el recorte se viene a sumar a los recortes tremendos que está sufriendo la educación desde hace 2 años. A la bajada de sueldo de los profesores, con la que empezó el gobierno Zapatero, después la congelación de la oferta de empleo público, la suspensión de programas educativos importantes, empezó a no compartir el Estado con las comunidades autónomas la financiación de programas educativos, y después han venido los presupuestos generales del Estado del gobierno de Rajoy, que han bajado la semana pasada un 21% el porcentaje destinado a educación, y ahora se anuncia este nuevo recorte. Es decir, tenemos la sensación de que la educación está pagando en primer lugar las consecuencias de la crisis, y posiblemente no estamos actuando con visión de futuro, porque es verdad que el resultado de la educación no es inmediato, siempre tiene una generación, siempre tiene un largo plazo. Pero el gobierno anunció reformas. El ministro de Educación, sus primeras declaraciones fueron para hablar de reformas, y las reformas no se van a poder hacer con estos recortes, van a ser muy difíciles de llevar adelante. No es una cuestión de dinero, es decir, España, según el último informe PISA, tiene el mismo gasto en educación por alumno que Finlandia. Finlandia es uno de los primeros países, según ese informe PISA, imagino que reconocido por toda la, por todo el sector vinculado a la educación. ¿Es cuestión de dinero? La educación no es solo cuestión de dinero, evidentemente. Pero también. Pero también es cuestión de dinero, claro que sí. Finlandia tiene el mismo gasto por alumno, pero no menos. Y lo que tiene es un sistema educativo muy bien diseñado, que España no tiene, una consideración por el profesorado y por el trabajo del profesor, que España no tiene, y muchas otras diferencias, entre otras la composición de la sociedad, una sociedad muy homogénea, pequeña, que España no tiene. Pero, por supuesto que la educación necesita financiación. Una reforma como la que había anunciado el ministro Wert del bachillerato, que implicaba también la reforma de la formación profesional, necesita inversión. Un instituto de formación profesional, por ejemplo, no puede tener obsoleto el material, porque se supone que está formando a los técnicos y a los profesionales que tienen que salir a un mercado competitivo. Por supuesto que la educación necesita dinero. Sobre todo bien invertido. Claro, invertido con prioridades. Vamos ahí. ¿Cuánto más dinero? ¿O cuánto menos dinero? ¿O cuando hablamos de dinero se habla en general? Porque si la educación está transferida a las comunidades autónomas, imaginamos que el recorte que se vaya a efectuar en educación no irá destinada a todas las partidas igual, a la formación profesional, que a infantil, que sí, pero imagino que tiene la misma importancia infantil que primaria, que secundaria, claro. Habrá que la formación profesional. ¿Cómo debería hacerse eso? Porque igual que en muchas ocasiones se dice, bueno, pues en sanidad todos sabemos que hay dinero que se derrocha, bueno, en educación quizás también, ¿o no? Pues la verdad es que hemos tenido una paradoja, y es que nunca hemos destinado, en los tiempos de las vacas gordas económicas, no destinábamos dinero suficiente a la educación. El Producto Interior Bruto de España ha estado siempre por debajo de la media de la OCDE, no de la Unión Europea. Sí. Y sin embargo, dedicábamos partidas presupuestarias, algunas veces increíbles, como fue lo de algunas comunidades autónomas que compraron un ordenador por alumno. Ahora que llegan las vacas flacas, y que nosotros desde AMPE somos conscientes de la situación que vive el país y posiblemente de la necesidad de ajustes, lo que hay que hacer es priorizar. Y a lo mejor es más fácil decir en qué no se debe recortar en educación. Y no se debe recortar en profesorado, porque el profesorado es necesario. No se debe recortar en programas que atiendan a los alumnos directamente, sobre todo a los alumnos con dificultades. Y no se debe recortar en todo aquello que suponga calidad del sistema educativo. Los idiomas, la formación profesional, la posibilidad de que haya laboratorios, la posibilidad de que haya desdobles en las materias más importantes, la posibilidad de que haya una atención a los alumnos. Esto debería ser lo que no se puede recortar. Y luego, efectivamente, sí puede haber algunas cosas en las que se pueda recortar. De lo que se ha hablado en las últimas horas, de muchos aspectos, por ejemplo, de aumentar el número de alumnos por clase, ¿esto qué repercusión podría tener? Pues aumentar el número de alumnos por clase disminuye hoy la calidad del sistema educativo.
Cuando estamos evocando el tiempo en el que yo estudiaba, en el que sí había 40, era niña y había 40 alumnos por clase, no nos estamos dando cuenta de que era una sociedad completamente diferente a esta y que era una sociedad homogénea en la cual la educación no era obligatoria hasta los 18 años. No iban todos a estudiar hasta los 18 años, pero hasta sí los 16 años, como pero sí ahora. con 6 años. Pero sí con 6 años. Sin embargo, si un profesor hoy en día se encuentra en sus 40 hipotéticos alumnos, 10 que no hablan bien el español, 15 que provienen de otros sistemas educativos. Bueno, 10 que no hablan bien el español en Madrid. En toda España. No. En Murcia, que es la comunidad autónoma con más número de alumnos que no hablan bien el español. Entendemos que no hablan bien el español son extranjeros. Entendemos, evidentemente, que no hablan el español como lengua nativa. Sí, vale. Pero son chicos que están en el sistema educativo. Y si a ellos añadimos los repetidores de curso, y si añadimos los que tengan necesidades educativas especiales, y añadimos los que salgan por arriba, es decir, los que tengan muchísimo interés y estén llegando al límite de la sobredotación intelectual, que también los hay, y los ponemos todos juntos en una clase con un solo profesor, nos daremos cuenta enseguida, yo creo que cualquiera se puede dar cuenta de que la calidad de la enseñanza, la atención que ese profesor puede dar a esa cantidad de alumnos diferentes, baja, es menor. Usted se ha referido a la poca valoración que hay del profesorado en España. ¿Por qué cree que usted que pasa esto? La verdad es que es difícil entenderlo, es difícil entenderlo. Es muy difícil entender que el propio ministro de Hacienda haya hablado hoy del compromiso de los profesores. Los profesores dan la vida y hay algunos profesores que hacen un trabajo que es más difícil que el de un ministro, créame, en algunas circunstancias determinadas o con determinados alumnos. Y sin embargo la educación y en general la cultura está puesta en cuarentena en nuestro país. Es el único país en el cual la palabra empollón es un insulto. En toda Europa esto no sucede y es el único país de nuestro entorno en el cual los profesores son gente desacreditada. Pero ¿no cree que algo de culpa pueden tener los profesores cuando nos encontramos, bueno, trabajando en cualquier puesto de trabajo, recién licenciados que en 7 líneas de un dictado cometan 30 faltas de ortografía, porque eso pasa. Algo falla en el sistema educativo y algo de culpa tendrán los profesores cuando pasa eso. Bueno, los que somos de letras, nos vamos a las letras. Me imagino que las personas que son de ciencia hablarán de ingenieros o de problemas en el dibujo o de cuestiones matemáticas. Eso pasa. Por supuesto que pasa. Algo de culpa tendrán los profesores. Sí, por supuesto que pasa. Los profesores, desde luego, tenemos que ser profesionales excelentes y la sociedad está obligada a exigir que lo seamos. Pero un profesor no tiene la culpa de que la ley de educación deje superar a los alumnos con 4 suspensos. Eso no es responsabilidad del profesor. Eso es responsabilidad del diseño del sistema educativo. Que hasta los 16 o los 18 años los alumnos españoles tengan que estar dando lo mismo y que el chico que quiere salir ya al mercado laboral y que se aburre soberanamente con la geografía y la historia tenga que estar con la geografía y la historia hasta los 16 o los 18 años repitiendo de curso. No es culpa de los profesores, eso es el diseño del sistema educativo. Por eso, desde AMPE, saludamos como con alegría cuando el ministro de Educación habló de reformas profundas, porque es que hacen falta. El trabajo de los profesores es muy duro y obtiene, en proporción a la dureza, no obtiene buenos resultados en nuestro país. Y esto es un tema de fondo, un tema no solo de sociedad, que también, sino un tema del diseño del sistema educativo. Y aquí hay una necesidad enorme de que prescindamos ya del modelo LOCSE y que volvamos al esfuerzo, que volvamos al trabajo y que volvamos a decir a la gente joven que hay una parte de sus resultados que depende de ellos mismos. Una parte importante. ¿Qué porcentaje de los resultados del sistema educativo español depende de comunidades autónomas en las que las asignaturas se estudian en diferentes idiomas? No sé si es cierto o no es cierto eso que cuentan los casos de algunos padres en los que, como según la asignatura se estudia en un idioma, en otro idioma, al final los chiquillos, bueno, pues hablo de edades inferiores a la universidad, ¿no? Hablo de primaria, secundaria y el bachillerato, por tener que pelearse con un idioma con otro que no es el que hablan en casa, se enfrentan a más complejidad en las asignaturas, o si merece la pena que los estudiantes españoles sean bilingües en la comunidad en la que estén, sea cual sea. Sí merece la pena que lo sean. Lo que no tendría que suceder es ni que hubiera desigualdades entre las comunidades autónomas en los resultados, ni en lo que se enseña en las aulas, ni que hubiera un sistema educativo que en sí mismo rechazara. Es decir, lo que no puede... Sobre las 4 al inicio es que un solo profesor pueda manejar
un bilingüismo. Ahí hace falta dinero, ahí hace falta auxiliares de conversación, ahí hace falta mucho interés por parte de todos, hace falta una formación específica para el profesorado. Es decir, que volvemos al origen de la conversación, hace falta una inversión con sentido común en el sistema educativo. ¿Cree usted que se va a devolver algunas transferencias, como pueda ser en este caso la educación, al Estado central, o esa es una posibilidad que ni siquiera se le pasa por la cabeza? Es posible que haya que devolverlas al Estado central. Desde luego, el gobierno actual, no voy a entrar en los pormenores de por qué hay que recortar en sanidad y educación antes que en partidas que a nosotros, desde luego, los profesores nos parecen superfluas, como gastos suntuarios o la duplicidad de las administraciones. Pero desde luego, solo con recortes, y desde luego solo con recortes en educación, no vamos a salir de la crisis. Necesitamos que el Estado de las autonomías sea sostenible, que sea viable. Y para eso habrá que tomar las decisiones que tenga que tomar el gobierno, pero habrá que hacer reformas de calado en nuestra estructura de Estado, no solamente recortar. Carmen Guaita, vicepresidente de AMPE, la Asociación Nacional de Profesores Españoles. Muchísimas gracias por explicarnos de una manera tan clara la posición de buena parte del profesorado en España respecto a la que se viene encima y teniendo en cuenta la importancia de la educación para que aumente la productividad de un país. Un placer. Igualmente, gracias. Seguiremos hablando de educación, de economía, de sanidad enseguida. La tertulia de cierre de mercados. Quédense.